Ahora comienza el programa que te pone más cerca a las artes escénicas en el centro de la Florida. Con entrevistas, recomendaciones de qué ver, lo que está pasando localmente en el mundo del teatro y mucho más. Esto es En Tarima con Tamara Bejarano. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos. No hemos cambiado la introducción con Tamara Bejarano. Ya no sé ni pronunciar mi nombre. Y Mariela Saad. Bienvenidos a otro miércoles en Tarima. Buenas tardes. Están los controles, como siempre, el genio Efraín González. Y quien tiene el placer de saludarles, Tamara Bejarano. Y les presento a Mariela, si no la vieron en el primer episodio de esta nueva temporada de En Tarima. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hola, Tamara, ¿cómo estás? Bien, bien, corriendo, todo bien, pero acá estamos contentos de poder compartir una tarde más en Tarima por Más 100.7 FM en vivo. Recuérdense que nos están escuchando por el dial de Más y también nos pueden ver por Facebook Live. Busquen en el Facebook de Más 100.7 FM este programa y así ven las imágenes lindas que les trajimos. Y también, primicia para Efraín González, lo pueden ver después. ¿Cómo se dice cuando pasas a otro tiempo que ya no es en vivo? En diferido, lo pueden ver por el canal de YouTube de OpenScene. Así que bueno, vamos a arrancar de una vez porque tenemos un montón de información. El programa de hoy, Mariela, verdad que iba a ser sobre África y un poco la influencia del tema afrodescendiente y afroamericano, pero tuvimos que reprogramarlo para la semana que viene. Les voy a contar por qué. Mariela me va a matar, menos mal que tengo una hora en la que me voy a conservar viva porque después me va a pasar el auto por encima, pero no a la violencia. El programa de la semana que viene va a estar de invitada Rachel Linette. Rachel es una dramaturga. Ella se define, si la googlean, como afro-latina, queer, tiene como varias definiciones. Y bueno, no logramos convenir en las preguntas y respuestas de la entrevista y entonces decidimos lanzarnos con más profundidad para la semana que viene. Pero a partir de esa aventura y también porque fuimos a una exposición que tiene ahorita el Museo de Orlando, que se llama, ¿cómo? Se llama Don't Ask Me Where I'm From. No me preguntes de dónde soy. Bueno, a partir de eso, Mariela y yo empezamos a conversar qué pasa con el tema de la identidad, porque a Rachel se me ocurrió a mí la poco puntual genialidad de preguntarle a Rachel, búsquenla por favor en Google y si no la van a ver la semana que viene. Rachel es afrodescendiente y tiene un nombre como bien anglo, ¿no? Rachel Linette, pero en sus definiciones públicas ella se autodenomina... Parte de su identidad es latina. Parte de su identidad es latina. A mí se me ocurrió preguntarle qué parte era latina y un poco la pregunta resultó incómoda porque ¿a quién se le ocurriría preguntarle a otra persona qué parte es latina? Bueno, a mí se me ocurriría porque... me gustaría, si no es visualmente identificable y tú te relacionas con esa definición, yo lo haría. Y sí, bueno, pero afortunadamente aceptó tener la conversación digamos, en directo y bueno, ya veremos que todos nos escuchen la semana próxima para ver cómo se desarrolla la conversación. Pero es un tema interesante, esta es la identidad y por eso vamos a estar hablando hoy de eso, ¿no? Y mencionaste la exhibición en el Museo de Orlando, que justamente se titula Don't Ask Me Where I'm From, no me preguntes de dónde soy. Y lo primero que me pasó por la mente fue preguntarle a Tamara qué opinas de ese título, ¿no? ¿Por qué le dirías a alguien, no me preguntes de dónde soy, ¿no? Sí. Y antes de que entremos en eso, para darle un poquito de contexto a quienes nos escuchan, esa exhibición va a estar hasta el 20 de marzo de este año, así que si no han ido a verlo, vayan. Y consta de 15 artistas. Son artistas que son segunda generación de inmigrantes a los Estados Unidos y justamente exploran el tema de la identidad y de la creatividad, ¿no? Cuando tienes que crear puentes entre dos culturas a las que perteneces y de las que te sientes miembro, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos nuestra discusión, Tamara, y lo primero que yo te comenté fue, bueno, qué curioso ese título, ¿no? Sí, no me preguntes de dónde soy, traduce. Sí. ¿Y por qué no habrías de preguntarme? Y lo relacioné justo con lo de Rachel, porque fíjate que fue incómodo para ella que yo le preguntara qué parte de ti se identifica con la herencia latina. Bueno, es lo mismo entonces, el mismo efecto que está buscando el museo en nosotros. ¿Por qué no habría de preguntarles de dónde son?
Sí, no, esa es la parte que no entiendo. La parte quizás en el museo, ese fue el título que se le puso a la exhibición, que es una exhibición que está haciendo un tour por los Estados Unidos, y justamente es llamar la atención a eso, ¿no? De que, bueno, reconocer y compartir sin ninguna pena, sin ningún temor, todas esas diferentes identidades que puedes llegar a tener como individuo. Ahí vimos que había artistas libaneses, un artista libanés, había artistas japonesas, japonesa. Voy a hacer una acotación. Mariela ¿Sí? va por los museos como todos nos pasa, ¿verdad? Mariela es de descendencia libanesa, ella va buscando ¿dónde están los libaneses representando en el quehacer cultural? Yo hago lo mismo con la comunidad. Bueno, también eres venezolana. Claro. Y nos pasó en esa exhibición que estábamos buscando, a ver, ¿quiénes son libaneses en esta casa? No, me pasó a mí en el MoMA, en Nueva York también. ¿cuántas obras de venezolanos hay? ¿Cuántos? Y yo te quería preguntar, ¿qué se identifica más allá de que yo diga, como dice Rachel en su Wikipedia, en su página web, ella se define de tal y tal forma? Sí, yo me puedo definir de 1000 formas, pero ¿cómo a través de esas expresiones, de esas obras que están allí, yo digo, este es libanés, o este es japonés? Claro, hay veces que no lo puedes decir, salvo que veas a la persona, la escuches, pero viendo la obra, en este caso es un poquito más fácil, digamos, o se me hizo sencillo como asociar la nacionalidad a el trabajo del artista, porque hay elementos culturales que te hablan, ¿no? Por ejemplo, en esa obra recuerdo que el artista compartía un pasaporte libanés, compartía un video que era una entrevista que le hizo a su abuela, entonces son imágenes muy familiares, ¿no? Ves toda la geografía del Líbano, ves cómo son las casas, cómo vive la gente, cómo es el día a día, entonces eso te habla. Lo interesante de esta exhibición es eso, ver cómo combinan estos artistas que tienen ese origen mezclado, compuesto por diferentes nacionales, cómo ellos conjugan esas diferentes vertientes que forman parte, que forman una identidad, cómo la conjugan y lo transmiten ideas, transmiten una forma de ser, transmiten elementos culturales en esas piezas. Recuerdo que había otra pieza creo que era de la India, la artista, ¿te acuerdas? Que era con las frases. Sí. Que exploraba también el tema del idioma, ¿no? La importancia del idioma en la identidad, en sentirte parte de un país, de una nación. Y ella decía que creciendo, ella, digamos, es como yo yo soy venezolana libanesa, está siempre el tema del idioma. Yo nací en Caracas, esta artista nació en los Estados Unidos y decía, yo no conocía la lengua del origen de mis padres, y ella se abocó a estudiar la lengua, a aprender frases para sentirse más cercana a ese origen, más cercana a esa parte de su identidad, ¿no? Y es que aquí en los Estados Unidos es particularmente retador el tema de cómo diseñar políticas culturales que te permitan a ti, como individuo que formas parte de un crisol, porque acá hay gente de todos lados y nos pasa incluso dentro de la comunidad hispana. Sí, todos hablamos español, pero no todo es lo mismo. Vuelvo con mi pelea. El mes de la herencia hispana, no hay una cultura hispana, ¿sí? Entonces, pero la importancia del idioma para paraguar, digamos, toda la carga cultural que pueda venir detrás. Hay una cita, en el enterima pasado mencionamos a un autor libanés también, por cierto, Amin Maalouf. Amin Maalouf, sí. Y yo no sé si tú tenés las citas a la mano, pero yo sí traje una y tiene que ver justamente con lo del idioma. Para mí el tema de la preservación del idioma es fundamental. Uno puede tirar puentes, debe tirar puentes para que las distintas comunidades tengan acceso, así como eso es parte de la idea de la accesibilidad, que tú puedas, si la persona no tiene dificultades para escuchar o para ver, tú le facilitas las cosas. Bueno, casi que el dominio de una lengua o no, de la lengua imperante, es algo que te mantiene a raya y te mantiene al margen. Así es. Entonces, Maalouf, en su libro Identidades Asesinas, que no voy a cansarme de recomendárselos porque es fascinante para tratar de ver la complejidad de este tema de las identidades, tiene una cita
maravillosa. Voy a citar dos cosas, una relacionada al idioma en la que él habla de que es esencial establecer claramente una política de como un derecho humano conservar la lengua propia y utilizarla con plena libertad. Claro. Y pone un ejemplo de si usted va a una administración, a una oficina administrativa, usted lo van a entender en su idioma, ¿verdad? Y la gente siempre busca justamente poder comunicarse con alguien que hable su idioma. Claro. Es la manera. Pero aquí creo que hay dos temas, ¿no? Hay el tema de tú como inmigrante llegas al país, vamos a poner Estados Unidos, y no desconoces el idioma, y luego vienen las próximas generaciones, las generaciones de relevo, que nacen aquí, tienen el origen en otro país, porque sus padres inmigraron, y luego pierden la conexión con la otra cultura, no son considerados parte del otro país, o son de cierto modo alienados porque no tienen el dominio de la lengua. Entonces es un problema que tiene dos caras. Y sí, es un reto de doble banda además, porque he escuchado, porque lo he preguntado mucho, esto es una inquietud personal importante, y digo, bueno, ¿por qué hay hogares donde te dicen no hables del idioma de nosotros, aprende el de la escuela, practica ese, como mimetízate con la cultura en la que estás inmerso, mientras que hay otros que dicen, no, sí, métete en eso, pero no pierdas, no te desligues de tus orígenes, y la diferencia es, por ejemplo, con Europa. En Europa posiblemente vas a conseguir, por lo menos en los países más grandes, no sé, que puedes tener acceso a los materiales, sobre todo de servicios públicos, en alemán, en inglés, en francés, en español. Claro, es muy importante. Pero una cosa que quiero rescatar también de este tema, ya que estamos hablando ya de Amin, él en el libro, lo súper interesante y que Tamara le recomienda que lo lean, yo también creo que es muy importante tener esa perspectiva, ver cómo trata este tema de la identidad el autor. Él dice que él trata a través de este libro, de este ensayo, entender, ¿no?, qué es lo que lleva a los hombres a matarse entre sí por un tema de religión, por un tema de etnia, por un tema de lengua, ¿no? Y dice que no entiende, quiere tratar de entender, ¿no?, por qué la afirmación de uno tiene que siempre llevar a la negación del otro. Porque para yo poder existir como un ser, como un ente, con mis diferentes identidades, tengo que negar o estar en contra de la existencia del otro simplemente por ser diferente. Entonces, creo que es muy importante, es muy interesante y está muy relacionado con esa exhibición que está ahorita en el Museo de Orlando, de entender cómo estamos conformados por diferentes identidades y hay que aceptarlo, ¿no? Y hay que entenderlo y respetarlo. ¿Cuál era la otra frase? Todos, porque no existe la pureza ni étnica, ni cultural, ni nada de eso. Eso eran ensoñaciones de gente delirante. La otra cita va más o menos en esa línea y habla se pregunta, y la especificidad de cada civilización. Hay que respetarla, desde luego, pero de otra manera y sin perder jamás la lucidez. Porque, y esta parte me encanta, dice, en paralelo con la lucha por la universalidad de los valores, es imperativo combatir la uniformización empobrecedora, la hegemonía ideológica, política, económica o mediática, la unanimidad embrutecedora, todo lo que es una mordaza para la multiplicidad de expresiones lingüísticas, artísticas, intelectuales, todo lo que nos llevaría a un mundo monocorde e infantilizante, una lucha en defensa de determinadas prácticas, de determinadas tradiciones culturales, pero una lucha inteligente, exigente, selectiva, sin pusilanimidad, sin excesivos temores y abierta siempre al futuro. Tremenda frase. Es una maravilla porque además para muchos puede resultar la idea de, bueno, pero la globalización y la idea es que todo, yo siento con el tema de las etiquetas, y lo hemos hablado un montón, que estas etiquetas, y lo vamos a hablar en el minuto la historia de esta semana, pero a lo que empezamos a ponernos distintas clasificaciones de lo que somos, más bien nos vamos separando. Y hay que tener mucho cuidado porque una cosa es
y yo creo que es lo que Maluf está tratando de decir. Claro que sí, uno brilla en esas particularidades que nos hacen únicos, esa mezcla justamente es la que nos hace única, pero al mismo tiempo, ojo con tratar de estandarizarnos a todos, y todos los tales personas son igual, todas Sí, generalizaciones o clichés sobre una nacionalidad sobre una etnia o un idioma. Ese es el tema, ¿no? Que la riqueza de cada individuo, de su experiencia, sus diversas identidades, por pertenecer a diferentes grupos, ¿no? A mí dice, mira, yo soy libanés, nací en Beirut, pero me mudé a Francia, resido en Francia, al mismo tiempo soy maronita, al mismo tiempo, y son toda esta serie de, etiquetas que tú dices, él las llama identidades, que lo hacen a él quien él es. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que fue lo que me llevó a continuar leyendo el libro y que me interesó, la idea que me atrapó, es que él siempre se debatía cuando le hacían la pregunta, bueno, ¿eres libanés francés? ¿Eres 50-50? Él decía, no, yo reflexioné, no soy 50-50, no es que la mitad de mí, un brazo es maronita, una pierna es... No, yo soy 100% lo que soy, integrado por toda esa diversidad y todas esas diferentes identidades que me hacen único. Y por eso creo yo que es tan importante el tema de las políticas culturales y la diversidad, la inclusión, que rindan finalmente en una real pertenencia. Porque una cosa de tratar de agradarnos a todos es muy difícil. Yo creo que más de tratar de meternos a todos bajo el mismo sombrero, tienes que abrir espacios, canales, oportunidades para que las distintas voces se expresen. Y es una idea que yo no creo que esté necesariamente casada con el tema de la globalización, sino más bien en las últimas décadas ha habido una real búsqueda de tratar de ser más generosos en estos los espacios, al menos en algunos países. Sí. Y es que no siempre esto porque sigues mencionando el tema de lo de la globalización, no tiene nada de negativo, creo que es más el temor a la apertura, ¿no? Siempre tienes temor a compararte con otros, a ver qué están haciendo los otros, y en realidad eso lo que genera es un crecimiento, el abrirse, el compartir con otras culturas, el compartir o aprender otros idiomas te abre otro mundo. Vuelvo a lo del Nintendo del programa pasado, ¿no? Te desbloquea nuevas áreas que vas a explorar. Entonces, todo depende, es un tema de perspectiva. Y bueno. A mí me encantaría compartir con los oyentes y las personas que nos han sintonizado esta entrevista maravillosa. Tuve una oportunidad privilegiada, vine otra vez a Nueva York, pero la verdad que ese viaje a Nueva York fue increíble. Allí, además de, como ya ustedes disfrutaron la semana pasada de esa... yo estoy en shock todavía de haber podido entrevistar a Olesia con el tema de Ucrania tan en caliente, y ya vamos a hablar del tema también de Siria y Turquía, que está muy en caliente al final. Pero bueno, otra oportunidad que se dio es poder entrevistar a María Claudia Parias, que, bueno, además de una bellísima persona y que me tocó como ¿cómo le dicen ellos? Bueno, era como mi tutora personal en esta experiencia con la Sociedad Internacional de Artes Escénicas. María Claudia, tú tienes por ahí la biografía. Ya vamos a compartirlo. María Claudia Parias es presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, que es el equivalente para los venezolanos al sistema. Ojo, aclaro, está dicho por ella, está inspirado en el sistema del maestro Abreu, pero es muy distinto, me dijo. Muy distinto. Es comunicadora social y periodista, especialista en gestión cultural, tiene un máster en gestión cultural por la Universidad de Barcelona. María Claudia tiene una amplia experiencia en el campo cultural y en el diseño e implementación de proyectos sociales a nivel local, nacional e internacional. Ella se ha desempeñado como directora de promoción regional del Ministerio de Cultura, directora general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y es asesora de diversos proyectos e instituciones en Colombia. Ella forma parte actualmente de la Junta Ejecutiva del Consejo Internacional de la Música y es miembro de la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas, que fue donde Tamara tuvo la oportunidad de encontrarla y conversar con ella y traernos esta súper entrevista. Exdirectora regional del Ministerio de Cultura y Desarrollo de Colombia. De Colombia, aclaremos, sí. Así que, Colombia. Si Efraín nos lo permite, vamos a escuchar qué nos dice María Claudia.
Creo que las políticas culturales en América Latina son muy distintas a las políticas culturales en el mundo anglosajón, y eso tiene una razón de ser que tiene que ver con que los modelos de América Latina se basaron en el modelo francés, curiosamente, no en el español, en el francés, en donde la idea del acceso a la cultura se relaciona con el ejercicio de los derechos culturales. O sea, la cultura es un derecho básico y fundamental. Entonces yo he visto en muchos países, como en México, por ejemplo, o en Colombia o en Argentina, avances, o en Chile son muy juiciosos en los avances frente al tema de cómo diseñar y estructurar no solamente políticas culturales, sino también programas de largo alcance que realmente tengan como un efecto en las comunidades y en el territorio. Desde esta idea de la cultura como un derecho fundamental y un derecho que el Estado tiene la obligación de defender, proteger y promover. En el mundo anglosajón pasa una cosa completamente distinta, y es esta idea de la cultura y el bienestar asociado al tema del mecenazgo, ¿no? Entonces es como el tema de qué haces en el tiempo libre, en el tiempo en que que no estás produciendo y que no estás trabajando, y generalmente lo que se busca es que haya o un acceso a cada vez, creo yo, más democrático a la oferta cultural de la alta cultura, ¿sí? O a formas de promover la creación y el pensamiento creativo y crítico que pues es propio del hacer cultural. Pero todo esto financiado por empresas gigantescas o por grandes millonarios o por esta idea de los mecenas, ¿no? Como la figura pues salvadora que destina un recurso para que haya la promoción de la creación, porque la creación es como un espacio mágico por allá que no tiene nada que ver con la gente. Entonces son dos visiones completamente distintas del sentido de lo cultural. Hay un libro que me gusta muchísimo, que lo recomiendo, que es de un filósofo italiano que se llama Nuccio Ordine, y el libro se llama, no recuerdo el título exactamente, pero tiene que ver con el valor de lo que no se valora, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, esta idea del ocio y del ocio asociado al tema cultural fue promovida por los principios de la industrialización y la modernidad en el mundo anglosajón. Es decir, la cultura no vale nada porque no sirve para producir nada, ¿sí? Entonces, en contraposición a esa mirada, también pues estaba la mirada de la historia, digamos, de la filosofía de las ideas y de la filosofía de la cultura, la idea de que por el contrario la cultura lo que hace es dignificar la vida del hombre, o sea que se asocia a lo más humano de lo humano. ¿Qué es la cultura? Lo más humano de lo humano, ¿sí? Entonces, frente a tu pregunta, yo creo que en países como Colombia, que es el caso que más conozco, claramente ha habido avances muy importantes y muy destacados en el tema de formulación de políticas públicas, de entender la cultura en el territorio, de entender la importancia de la cultura para la dignificación de la vida. Y otra cosa muy interesante, y es que haya estado o no haya estado, el hombre siempre se va a expresar culturalmente, siempre va a manifestarse creativamente, ¿no? Entonces la regulación es ¿para qué y por qué? ¿No? O sea, cuando hablamos de principios como la equidad de la participación y la igualdad en un tema como el de cultura, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Pero en general yo te diría que sí ha habido avances muy importantes en los países de América Latina con respecto a la promoción de la cultura. Yo creo que, digamos, es interesantísima tu pregunta, porque es una tendencia, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Creo que hay una necesidad de examinar cómo es que el público y la gente se engancha con una producción creativa. ¿Cómo es que se produce esa comunicación, digamos, entre el público y la obra creativa?
Entonces se pensaba en un momento dado que tenía que ver con la construcción de teatros y los venues que tenían que tener unas condiciones acústicas, unas sillas no sé cómo y unos telones y bueno, eso fue toda una tendencia muy grande, promovida también por las industrias que hacen teatros y que hacen salas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, esa es una industria muy poderosa y muy fuerte en el campo de las artes escénicas. Y se han dado cuenta que no tiene nada que ver, que pueden tener un Lincoln Center absolutamente divino y eventualmente puede estar completamente desocupado porque no hay una conexión entre la oferta cultural y la circulación, digamos, de contenidos culturales y el público. Entonces me interesa mucho como analizar nuevas tendencias en esa relación público-obra, como por ejemplo el uso de espacios no convencionales para la circulación de las artes, o sea, el hecho de que podamos tener conciertos o performances o bueno, cualquier tipo de producción sensorial en una esquina, en una calle, en un bus, en el metro, en los sitios no convencionales donde habitualmente no están las artes. Está también el tema de darle al público la opción de decidir, porque como esas estructuras donde circulan las artes son tan verticales en sus formas de tomar determinaciones y decisiones, me ha interesado mucho ver algunos ejemplos de teatros que están diciendo, bueno, ¿qué pasa si le damos la palabra al público y que sean ellos los que programen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si programan ellos y nosotros escuchamos qué es lo que quieren recibir? ¿Sí? Y obviamente también está la tendencia en la propia creación de empezar a involucrar a la audiencia desde otras lógicas. Por ejemplo, las obras de teatro en donde a la gente le piden que se vaya parando si responde a una u otra condición social o a una u otra vivencia que haya tenido en su existencia. O sea, hay maneras muy nuevas y muy interesantes de enganchar como más desde una visión sociológica de la audiencia, ¿sí? Desde la lógica social de las audiencias, que desde la oferta cultural, o sea, es invertir la fórmula. Y me parece que eso está pasando cada vez más, en Europa mucho, y en Europa están haciendo estudios muy serios sobre el tema de públicos y audiencias y su relación con los contenidos. Por ejemplo, en el caso pues que yo más conozco, que es el de la oferta infantil y juvenil, ¿sí? O sea, los niños pues antes eran como unos seres que se entendía que no pensaban, que no sabían nada, que no comprendían las artes, entonces lo que, no sé, unas marionetas ahí, ¿sí? Y unos muñequitos, pero resulta que lo que se ha estudiado es que la mente infantil y la mente juvenil tiene una capacidad crítica altísima. Entonces, en todos estos nuevos lugares en donde ellos son los que deciden qué es lo que quieren ver y donde se crean cosas interactivas, en donde ellos participan activamente en la puesta en escena, pues se están haciendo cambios muy interesantes con respecto a esa pregunta que me estás haciendo. Hablaba con Olesia, una de las cosas que más me llamaba la atención de su discurso del otro día es muy gráfico, la idea de arriesgar la vida para salvar el arte y salvarlo para que no te borren de la historia. Fue como la foto de la situación. ¿Por qué tú crees que hay que seguir apostando al arte y la cultura? Voy a volver sobre lo que estabas comentando en el punto anterior, que me parece una pregunta muy importante. Y yo lo que te diría es que sí, claramente la UNESCO, por ejemplo, ha estudiado y ha definido a través de sus múltiples mecanismos de comunicación que la educación artística es un tema muy importante para el desarrollo equitativo, inclusivo y como integral de los niños y las niñas en el mundo. La educación artística se quitó del pensum escolar pensando que lo que habría que aprender era matemáticas y ciencia. Y entonces esa es una forma de hacer eco a esta idea de que lo que vale es lo que produce recursos y lo que produce dinero, pero resulta que ya se han dado cuenta y están en el camino de reversar este tema, que realmente la educación artística dignifica a la persona y le amplía sus horizontes culturales, ¿sí? No solo darles la palabra, sino generar las oportunidades de exposición. Total. ¿Me entiendes? Total. Y por eso cuando dijiste lo de los espacios no convencionales, es otra de los retos que nos hemos planteado, porque
yo siento que si la gente pudiera, si pudiéramos desmitificar, por ejemplo, la ópera o la música de cámara y entender que no es nada más para gente vestida de pingüinos, que cualquiera lo puede disfrutar, que es una cosa sensorial absolutamente hermosa, así no entiendas ni papa del texto, sino es lo que te hace vibrar. Te aseguro que tendríamos las audiencias enganchadísimas. Así es. Pero seguimos vendiéndolo desde la cosa convencional que nos separa. Así es. Y con respecto a la última pregunta, pues digamos que la experiencia de Colombia, en donde ha habido una guerra y un conflicto interno muy largo, de hecho la guerra más larga del mundo occidental en los últimos tiempos, que dejó más de 8 millones de víctimas, yo lo que te puedo decir es que para muchas comunidades y para muchas personas que de verdad han estado enfrentando la muerte de la manera más directa y más cruel, si no hubiera festivales, si no hubiera danza, si no hubiera música, pues no tendrían nada en el mundo. Entonces, esa es también la importancia de la cultura y de las prácticas artísticas en territorios marcados por el conflicto. Y bueno, qué interesante. Gracias, Tamara, por haber agarrado ahí y tenía puesto una trampa así, emboscada. Pero muy interesante y hay muchísimo que rescatar de esta entrevista y de las palabras de María Claudia. Pero creo que como idea principal quiero repetir el hecho de que la cultura y el arte dignifican. Y humanizan. Es súper importante y esto nos lleva también al episodio anterior donde hablábamos con Elsa, que ya lo dice, en conflictos, que Colombia también ha estado en conflictos armados, lo importante que es el arte y la cultura. Y esto lo encadeno con la idea de lo que ella estaba hablando. Ella menciona durante la conversación, menciona un libro. Ese libro también creo que es súper importante leerlo para tener perspectiva, para entender muchas cosas mejor, ¿no? Y el libro se llama La utilidad de lo inútil. Ella no se acordaba muy bien cuál era el título, pero se llama La utilidad de lo inútil, de el escritor, filósofo italiano Nuccio Ordine. Y él justamente habla de la humanización, ¿no? De la humanidad, de cómo la cultura y el arte nos hacen humanos. Y de cómo en algunos países, y ella lo menciona, por ejemplo en los Estados Unidos, ella hace la comparación entre el tema cultural entre la diferencia entre los Estados Unidos y Europa, y dice que se ha convertido más como que en un negocio, se ha dejado de lado el tema de la cultura porque no produce. Lo que no produce dinero, lo que no te genera dinero es inútil. Y él quiere rescatar ahí la idea de volver a estudiar y a enfocarnos en temas como la literatura, la filosofía, el arte, la música, justamente porque aunque se cree que carecen de valor, porque con eso de eso no se vive, como dice la gente, en realidad te humaniza y te da perspectiva, ¿no? Como dijo muy bien María Claudia en la entrevista, la cultura es lo más humano que tenemos como humanos. Y el tema, repito, me monto en tu comentario porque sí, es fantástico el hecho de entender que el arte y la cultura dignifican. Sí. Y cuando ella hacía la comparación entre qué sucede con América Latina, nosotros, nuestros sistemas culturales los hemos basado, como ella bien explicó, en el sistema europeo, sobre todo en el francés, donde hay un diseño de políticas culturales porque se entiende como una parte fundamental de la sociedad y más bien las gestiones son hacer lo más accesible posible todo lo que tenga que ver con arte y cultura. Claro. Al contrario, en los Estados Unidos funciona de otra manera. Acá el sistema se basa en la producción material, la producción económica. En un negocio. Bueno, es un negocio, pero digamos como que la esencia... Es lo que yo creo, ¿no? Ya eso es una opinión muy personal. La esencia del arte y la cultura no debería ser producir dinero. La esencia es humanizar. Claro, yo no veo que tenga que divorciarse del hecho de producir dinero. El reto acá en los Estados Unidos es que como el tiempo vale, en términos de cuánto vale tu hora, hombre, como lo definen ellos, el ocio es no ganancia.
Y al ser no ganancia significa que estoy perdiendo. Entonces no hay una real inversión en arte y Así cultura. es. Porque sería invertir en ocio, en unas comillas gigantes, decir En unas ocio. comillas gigantes, exactamente. Cuando en el resto del planeta se considera justamente ese ocio, vuelvo con las comillas gigantes, como lo más humano de la humanidad y como la manera de dignificarnos y de sensibilizarnos y de todo, ¿no? Claro, y si no se tiene que divorciar, no se tiene que divorciar del dinero, es cierto, pero vuelvo al punto, todo es un tema de enfoque, de esencia. La esencia, la guía debería ser el crear espacios que te ayuden a explorar nuevas perspectivas, ¿no? Que te inviten a pensar de una manera diferente. Otra cosa que me interesa muchísimo de lo que ella estaba hablando es el cambio de enfoque o la inversión de la propuesta cultural. Eso me parece muy interesante, como ella habla de cómo está cambiando ya en Europa y ella le interesa mucho estudiar esa parte de no se trata de atraer al público o al espectador a través de una propuesta cultural que hablemos entre nosotros o las diferentes instituciones culturales, sino escuchar al público, al consumidor, entre comillas quiero usar consumidor, porque cambia, porque hay necesidades y como ella dice, a veces crees que, bueno, vas a hacer una oferta cultural para niños y son los Sí, las puppets, las marionetas, marionetas, sí. y en realidad estamos subestimando, ¿no? Hay una capacidad ahí de reflexión y de análisis que quizás exige una oferta cultural de mayor nivel. Entonces, Sabes que con respecto a eso que estás diciendo parece vidente. Justo hay una parte de la entrevista que omití por cuestiones de tiempo, donde ella hablaba de una experiencia que tuvieron en Colombia y presentaron una composición de una, perdón de la redundancia, de una compositora rusa. sí. Y era una música, una de las músicas más complicadas que existen, algo así lo definió ella, una cosa que era, digamos, impensable para otros que no fuesen académicos, conocedores, ilustrados. Total que eso, hicieron esas funciones para el público en un pueblo, una cosa abierta a todo el mundo, y se les llenó de gente. Y ella contaba que, bueno, tú pensarías que la gente que va a estar oyendo esa cosa, esa composición, ruso, complicadísimo, todo, una música extravagante, ¿no? Me dice, nadie se movió de su asiento, la gente estaba absolutamente enganchada con lo que estaba sucediendo. Un poco para dar el ejemplo de que estamos muchas veces nos quedamos supeditados a la idea de que no, es que este tipo de arte o no es que esto es Sí. para cierta gente. Subestimamos no, sí, subestimamos la capacidad de entendimiento o de interés, ¿no? Sí. A veces queremos simplificar las cosas por temor a que el otro no entienda o que sea muy complicado para el otro y yo no, y pasa con el arte, ¿no? Que uno dice, el temor de la gente, no voy a ir al museo o no voy a ir a preguntar por esta obra porque va a ser muy cara. No, lo mismo pasa del otro lado, no vamos a presentar este contenido porque quizás no hay la capacidad. Entonces es una lección, ¿no? Muy grande. Y al mismo tiempo, eso y el ejercicio de entender que no podemos subestimar, es la palabra, a la gente, a los niños, que es el ejemplo que ella pone directamente. Uno piensa, cosas para niños, no, cada vez tienen que ser más ricas, más retadoras. Así es. Y pasa con todo. No, porque es que a este no le va a interesar, no. Uno, como productor cultural, tiene que por lo menos dar la oportunidad de presentar los contenidos. Ya la Claro. gente dirá, pero yo también no entiendo cómo alguien va a pedir algo que no conoce. Y ella me decía, no, porque eso es subestimar. Y le digo, no, lo que digo es que si no los exponemos a la diversidad, nadie va a pedir otras cosas distintas. Si todos los días te doy hamburguesa con papitas, Claro, no. es difícil que tú me vayas a pedir un shawarma. Porque no tienes un punto de comparación, ¿no? Claro. Entonces eso es lo importante. Volvemos al inicio del programa cuando hablábamos de la globalización, de esa apertura. No necesariamente abrirse es perder tu identidad, perder tu esencia, es enriquecerla. No estás perdiendo, siempre estás ganando. Sabes que yo creo, y voy a decir esto en secreto entre tú y yo, no nos escucha más nadie, aunque estemos en No, vivo por la ok. señal de más 100.7 FM. Sabes que yo pienso que ese temor es lo que está detrás
además del tema de la industria del ocio y todo eso, de lo que está detrás de la reticencia que ha tenido los Estados Unidos en desarrollar políticas culturales. Es posible. Porque creo que lo hablábamos en algún momento, una de las cosas más hermosas que tenemos en Latinoamérica es justamente la mezcla. Así es. Decíamos, creo que, bueno, en Europa, qué sé yo, miren, ustedes no se olviden que empieza, ay, Europa muy culta, en Europa lanzaban por la ventana los orines porque no tenían sistemas hace un tiempo, ¿no? Claro, Sí. pero digo, o uno piensa que es que que intelectuales que ha avanzado sobre Estados Unidos, no, la verdad tampoco hay una historia de venir de una gran trascendencia, de una gran producción intelectual. El tema es que en Latinoamérica se unieron como que Lo mejor de todos los mundos. lo mejor de todos los mundos. Y los hijos de esa mezcla Sí. terminamos siendo multifacéticos, muchísimo más abiertos y creo que hay hasta, voy a decir una barbaridad de las mías, pero creo que hay hasta pruebas científicas de que las mezclas mejoran desde el punto de vista del ADN, Y- muchas cosas. Y seguro que sí, y lo hemos conversado y se da en todos los niveles y en todas las diferentes instancias de la vida. Cuando comemos. Comer, los aderezos, los adobos que utilizamos, los diferentes ingredientes, es diverso y eso es lo que le da el sabor, lo que le da la riqueza, el poder combinar, ¿no? Sí. Ingredientes que vienen de diferentes lugares y pasa con nosotros, ¿no? Y usando la frase de Maluf, huir de esta idea de la uniformización empobrecedora. Pero yo quiero tomar el tema de eso de las comidas y del estar abierto. Mariela, tú te tiraste un viaje. A Detroit, Michigan. Qué loco, yo no sabía. Ustedes tienen que... No, preséntate un minuto en la historia tú, porque tú sabes tu cuento. Ya yo sabía que la comunidad árabe en esa parte del país era importante porque tengo familia en Canadá y bajan mucho a Detroit, Michigan para comprar ahí Van a hacer mercadito. ingredientes para hacer mercadito. Como lo que pasan para Cúcuta desde San Cristóbal. Exactamente. Pero quedé sorprendida cuando visité específicamente Dearborn, porque era como viajar, me trajo muchísimos recuerdos de cuando visitaba el Líbano para ver a mi familia. Todos los comercios están escritos, los títulos o lo que son, en árabe y en inglés. Hay toda la gente, digamos, es de diferentes países árabes y sientes ese contraste cultural y es increíble acá en los Estados Unidos encontrar una ciudad así, ¿no? Entonces, bueno, hoy preparamos nuestro minuto de la historia hablando un poquito de esa presencia de una comunidad árabe en esta zona de los Estados Unidos. Escuchamos y luego comentamos. Listo. En Tarima, esto es Un Minuto en la Historia. En Dearborn, Michigan. Dearborn es el hogar de la comunidad árabe estadounidense más grande de los Estados Unidos. Si alguna vez vas de paseo por esa ciudad, te encontrarás con el Museo Nacional Árabe Americano y el Centro Islámico de América, que es la mezquita más grande de los Estados Unidos. El edificio se encuentra en medio de varias iglesias en un próspero suburbio de Detroit y tiene una gran bandera estadounidense ondeando frente a ella. Cualquiera que diga que la sana y pacífica convivencia entre culturas e identidades exponencialmente opuestas no es posible, debe ir a Dearborn, que tiene el porcentaje más alto de ciudadanos árabes estadounidenses del país. Alrededor del 60% de los habitantes de Dearborn son de ascendencia árabe. En toda el área de Detroit, más de 300.000 personas son árabes estadounidenses. Dearborn comenzó a traer inmigrantes árabes en la década de 1920, cuando Henry Ford abrió la fábrica de automóviles Rouge en la ciudad. Los empleos en la industria automotriz atrajeron a muchos trabajadores del Líbano, Siria y Yemen. En décadas posteriores, la ciudad tuvo una afluencia de palestinos e iraquíes. Estos inmigrantes construyeron una comunidad árabe estadounidense próspera y diversa en Dearborn, una especie de pequeño Medio Oriente en donde las vallas publicitarias y los avisos de los negocios están escritos en árabe y saltan a la vista de incluso el ojo menos curioso. Hay una leyenda en la comunidad yemení local de que Henry Ford una vez conoció a un marinero yemení en el puerto y le contó sobre trabajos en fábricas de automóviles que pagaban $5 al día. El marinero corrió la voz, lo que provocó una migración en cadena desde Yemen y otras partes del Medio Oriente.
De hecho, la primera mezquita construida en los Estados Unidos se encuentra en Highland Park, ciudad en la que se construyó la primera fábrica de Henry Ford. Una vez que se abrió la planta en Rouge, Dearborn, la comunidad árabe comenzó a florecer en esa área. Muchos de los árabes estadounidenses que trabajaban fuera de la industria automotriz se dedicaron al negocio de la comida. Si bien la industria automotriz declinó después de la Segunda Guerra Mundial y los inmigrantes dejaron de llegar a Detroit, ya la ciudad se había convertido en el centro de la América árabe. Los conflictos permanentes en el Medio Oriente provocaron que el flujo de inmigrantes hacia Michigan continuase y comenzó a adquirir su carácter distintivo en 1975, cuando estalló la guerra civil en el Líbano. Hoy, Dearborn es una comunidad árabe estadounidense única, tanto a nivel nacional como entre las comunidades árabes más pequeñas dispersas por el área metropolitana de Detroit. La comunidad de Dearborn es mayoritariamente musulmana y mayoritariamente musulmana chiita. Los chiitas son una minoría en el mundo musulmán. También es mayoritariamente libanés, con grupos más pequeños de iraquíes, yemeníes y palestinos. Blancos, negros, musulmanes, latinos, hispanos, cristianos, verdes, azules. Más allá de la identidad, del color, del idioma o del origen, más allá de todas las etiquetas que utilicemos para separarnos, nos une nuestra humanidad. La convivencia armoniosa es posible si está fundada en el respeto y el reconocimiento de nuestra diversidad. Oye, pero qué increíble. ¿Sabes qué me recordé? Salvando las distancias largamente, ¿no? A la colonia Tovar. Para sí, los que no la verdad saben, que es una buena comparación. en Venezuela, en el estado Aragua, en medio de las montañas. El estado Aragua es rarísimo, además, porque tiene como toda una costa preciosa, con unas playas preciosas, pero el resto es montaña. Y en medio de las montañas, hace 300 años, fundaron una comunidad alemana. Así es. Y sí, tal cual. Es como visitar Alemania. Es como un poco como Con- visitar Alemania, con la arquitectura, con la comida, con la... Pero esto, además, me encanta la frase con la que cerraste, ¿no? El tema de la convivencia real y armoniosa. Así es, que es posible. Volvemos a lo que dice Malouf. Somos diversos, tenemos diferentes identidades que nos unen o nos acercan a grupos, pero al final lo que importa es reconocerlas, aceptarlas y respetar la diversidad de los otros también, ¿no? Evitar a toda costa la unificación empobrecedora. Dice. Eso es muy importante. Empobrecedora. Es muy importante. Superar ese miedo a la apertura, a lo diferente. Creo que es un tema un poco de temor. Siempre. Y el temor desafortunadamente se intensifica de acuerdo. Bueno, mira, yo te digo, la procesión va por dentro y cada quien lo lleva a su manera, pero así como, vamos a estar claros, a la comunidad árabe se le ha puesto como un epíteto allí generalizante de terrorismo y de violencia, Cierto. cuando no es así. Cierto. A la comunidad latina, la gente decía Colombia y pensaban todavía, hoy en día, en el 2023, hay gente bien poco ubicada en la vida que dice, es el narcotráfico. Sí. Por eso es que yo amo la campaña, yo no sé si tú alguna vez la viste, no sé si está todavía. ¿Cuál? Me parece que fue Uribe el que lanzó esa campaña que decía, en Colombia lo peor que te puede pasar es que te quieras quedar. Sí, la recuerdo. Y Recuerdo esa cambió campaña. por completo la percepción del Una campaña turismo. de turismo, exactamente, sí. Una belleza, y es cierto, igual que tenemos como la idea un poco que cobró fuerza nuevamente durante el pasado gobierno de que ciertas comunidades tienen más tendencia a ser delincuentes que otras. Sí, terrible. Y es un tema también un poco mediático, yo diría, porque siempre queremos exaltar, subrayar y enfocarnos en lo negativo, pero si nos ponemos a ver, es más lo positivo, lo bonito, que lo negativo, en realidad, Así ¿no? es. Entonces nos las pintan de una manera y es para inculcar ese temor a lo foráneo, a lo diferente. Y Yo no está insisto que bueno. detrás de eso está la economía. Detrás de eso está un afán por mover tus propias, que no está mal. Yo creo que es maravilloso que fomentes, que producir primero en el país, que le des prioridad a lo nacional, a lo local,
pero que definitivamente tienes que abrirte al mundo, tienes que abrirte al mundo Claro. porque te hace más rico en muchos sentidos. Claro, pero por eso es lo interesante, que todo pasa por siempre primero el individuo. Y al tú reconocerte y aceptarte, por ahí pasa el reconocimiento y la aceptación del otro. Entonces, ciertamente no puedes perder tu esencia en ese proceso de apertura. Como te digo, nunca puede haber pérdida. Siempre es un proceso de enriquecimiento, de cambio positivo. Nunca va a ser pérdida. Y que al final, muy bien lo dices tú en el micro de Un Minuto en la Historia, lo más rescatable es que todos somos seres humanos. Así Y es. con esa línea te voy a decir, quería comentar el tema de lo del terremoto en Siria y en Turquía y darte cuenta cómo perdemos por completo la perspectiva, ¿no? Siria con un gobierno, un régimen dictatorial favoreciendo a Rusia en los últimos años y bueno, entonces no vamos a jugar el tema de de los organismos internacionales y de cómo se llevan las cosas en los organismos internacionales, entonces no, por aquí no pasa ninguna ayuda para Ucrania ni nada. Y ahora están con el tema del terremoto que ha sido devastador, ha sido espantoso, impactante, y entonces ellos dicen, bueno, ¿dónde está la ayuda humanitaria? Sí, es una situación terrible y me recordé ahorita también cuando pasó en Venezuela con la tragedia del deslave de Vargas, ¿no? Que fue lo mismo, siempre ese tema de la política, de las ideologías muy extremas y arraigadas, es pérdida, ¿no? Es pérdida y lamentablemente la pérdida la sufre la Ciudadano, gente, el ciudadano, claro. el grupo más vulnerable, ¿no? En el caso de Venezuela, hago la aclaratoria, en el año 98, en el año 99 fue el deslave, acababa de ganar Chávez el primer año de presidencia, y en vez de abocarse a resolver el problema del deslave, se convirtió todo en un evento político que fue muy desfavorecedor para la Claro. comunidad del Estado Vargas. Y que aún hoy en día ni se sabe ni cuánto desaparecido, ni si hubo, no hubo, Sí. qué hubo, y partes que quedaron todavía por recuperarse, porque, bueno, lo dejamos todo en manos del juego político del momento. Pero yo no les voy a amargar su miércoles en la tarde con No. esto. Yo quiero que vean, y si Efraín, por favor, nos comparte el segmento Sabores de esta semana, me va a dar un hambre. En Tarima, sabores. Medio Oriente es el protagonista de esta semana, así como la semana que viene va a ser África. ¿Qué estamos viendo, Mariela? Estamos viendo Habibi, Panadería y Grill Mediterráneo. Fuimos a comer en este lugar en donde sirven platos del Medio Oriente. Yo diría, el dueño de este lugar es un libanés. La sazón, sabemos, en el Medio Oriente cambia un poco. Los platos pueden ser similares, pero la sazón cambia. Muy rico, lo probamos ahí el shawarma, un plato mixto, entonces ahí ellos ofrecen todos los platos típicos, digamos. Ahorita estamos viendo una imagen con lo que es la típica pizza árabe, que le llaman manushi. Lo puedes poner como topping carne molida, que son las que estamos viendo ahorita. Una pizza con carne especias. molida, claro que sí, te la señora. tenemos. Y sin salsa. La de za'atar, que eso es, digamos, una mezcla de orégano con ajonjolí, se come de desayuno o como snack. También las colocan con queso. Ahí venden también el labne, que es el yogurt típico del lugar. Ahí vemos unas imágenes con dulces. Ay, eso sí es rico. ¿Cómo se llama? ¿Mamul? Los mamul, que Ah. pueden estar rellenos de dátiles o nueces. Y bueno, aquí vemos al señor preparando unos deliciosos shawarmas, uno de pollo y uno de carne, ¿no? Y es que tiene que ser en esos tornos que tienen ellos, Sí, porque si señora, no, no sabe igual. señora. Ah, mira, ¿Y por qué no compartes la historia de lo de los tornos? no, qué no. tornos. Yo te voy a decir, esta historia espantosa les voy a compartir. Menos mal que no me están viendo la cara porque estoy furiosa. ¿En dónde fue? En Carolina del Norte, cuando fui a una convención de estas de arte el año pasado, antepasado, no sé, y voy muy contenta a un restaurante árabe y dije, ay, sí, ¿qué quiero? Un shawarma de pollo. Y me han traído un shawarma, una cosa, un pollo en cuadritos, Un pollo Mariela. en cuadritos, o Un sea, no pollo- estaba en el torno. pollo en cuadritos, casi se lo devuelvo. Creo que era el pollo de la ensalada César de Walmart, que es como un pollo que hacen de masa, creo yo. Terrible. No, sí, los shawarmas normalmente, esa es la forma típica, ¿no? De cocinar la proteína.
se colocan esos pinchos enormes, la carne Es como o una el brasa, pollo, ¿no? como una brasa, y eso va rodando, ese pincho va rodando y se va cocinando. Y luego, bueno, para preparar el sándwich lo que hacen es eso, lo cortan, ¿no? Como decimos, lo afeitan la carne y salen en lonas más finitas, no, Yo nunca he no entendido en pedazos de... ¿Cómo ponen en la cubos. carne en ese torno? Porque después se ve eso Es, tan un- finito. es que es un pincho y vas colocando, qué sé yo, el filet, los diferentes filetes de carne o de pollo. ¿Qué dice? Porque el chef Efraín González me está dando datos. El trompo, sí, se que llama. con el taco pastor, que también lo Exactamente. afeitan la carnita. Y bueno, ahí se le agrega todos los vegetales. Cada sándwich tiene un acompañamiento de vegetales típico, pero normalmente la gente le pone lo que guste. ¿Puedo quejarme de otra cosa que me pasó en esta transculturización? Sí, claro. Sí. No, la salsa, ¿cómo se pronuncia? Tzatziki. es Tzatziki. Grecia. No le pongan salsa tzatziki, no me la ofrezcan en un shawarma. un plato me ofenden. árabe. Me ofenden cada vez que lo hacen. Sí, no sé además con qué combinaría, pero bueno, está bueno probar. Acuérdate que estamos abiertos a Sí, estamos probar abiertos. cosas diferentes mezclas y combinaciones. Quizás. Bueno, pero combina con el, ¿cómo le dicen? Gyro, como, El gyro, sí. combina con el gyro perfectamente, con su, que es de Sí. cordero, le pone su fresca salsa de tzatziki, que es de yogur y pepino, Bueno, creo que quizás tiene. el propietario de ese restaurante al que fuiste era griego No, libanés. no, querida, eran 300 restaurantes. Aquí tú vas a Ah. cualquier restaurante que dice, primero es difícil que diga comida árabe por fuera, dicen comida mediterránea. Mediterráneo. El Mediterráneo empieza en España y termina quién sabe en dónde. Justamente, ¿ves? Y luego, bueno, salsa tzatziki con el shawarma, con el falafel, y yo me quedo siempre como, no hay necesidad. Y otra queja que le puse, porque ahora Mariela es el departamento de quejas. Mariela es la embajadora de la comunidad libanesa en los Estados Unidos, aquí, por lo menos en Orlando. Ok. No es lo mismo la comida siria, parece, pero no es, ya me regañaron por eso. Y dos, he ido a sitios donde dicen, no, esto sí es de verdad comida árabe y es de Egipto o de Jordania, y Sí. yo salgo un poco que no es lo que estoy acostumbrada a comer. Sí. Bueno, como te digo, son cambios pequeños. El plato, como te puedo decir, qué sé yo, arepa, no es nada más en Venezuela, en Colombia también se comen de maneras diferentes, tienen Sí. una sazón diferente, pero no vamos a entrar en el tema de la arepa, es muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Pero, por ejemplo, Siria y el Líbano hay shawarma, hay los baklava que le dicen acá. Lo que cambia es la sazón, la manera en que se hace, pero básicamente el plato como tal, el nombre está. Sí, ¿no? incluso Son- la comunidad judía, ellos también comen falafel y Sí, tienen cosas exacto. Entonces es un parecidas. tema un poco más de sazón. Me preocupó cuando dices baklava, que le dicen acá, ¿cómo se dice? Lewa. Pero se dice baklava. Hay que ponerle subtítulos a este programa, pero ahora vamos a subtitular Sí. de árabe a español. ¿Cómo se dice otra vez? Lewa. Ok, baklava. Bien, Baklava. qué rico, qué rico. De verdad, ábranse a probar nuevas cosas. No saben lo entretenido que es. No importa que les ofrezcan salsa tzatziki en un Siempre sitio árabe. Vale la pena probarlo. Nosotros aquí les corregimos después y le decimos que no es así, pero usted fue y probó. Y lo que decías de la arepa, quería agregar rapidito, pasa en Centroamérica con la... Ay, Dios mío, con los tacos, Así las es. pupusas, todos tenemos una arepa, todos tenemos una, ¿Hallacas? ¿Las una hallacas masa. pasa? Sí, la hallaca tienen el equivalente a los puertorriqueños del pastel, Así es. en Dominicana también. Todos tenemos una masa de maíz mezclada con algo, ¿no? Pero en Centroamérica el tema con los tamales, es cada sitio distinto. No vaya uno a decir, no, que la arepa es lo mismo en Colombia que en Venezuela, el tamal es igual en uno u otro lado, pues la verdad que no. Lo importante, señoras, señores, es que ustedes se abran a probar. Oigan otras músicas, prueben otros sabores, visiten sitios que no conocen, hablen con gente Infórmense extraña. también, ¿no? Porque creo que es importante el tema no solamente probar y saber que mezclen una tzatziki o tzatziki con un shawarma, pero saber que tzatziki es griego y que el shawarma no lo es, ¿no? No les Porque vamos eso- a pedir que aprendan a pronunciar baklava como No. realmente se pronuncia porque es muy difícil. Estamos lidiando ya con tzatziki. Ok. En fin, recuérdense que vamos a estar la semana que viene hablando de África, afrodescendencia, afroamericanos. Vamos a hablar Y de posiblemente Hamilton. la reunión con la entrevista con Rachel. Ojalá podamos tener a Rachel Linet acá para que nos aclare todo el tema de la presencia y la identidad cultural desde la multiplicidad de identidades. Así es.
Por el día de hoy llegamos al final de este En Tarima. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Estuvo en los controles, como siempre, el genio Efraín González y quienes le acompañaron, Mariela Sad y Tamara Bejarano. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en vivo por Más 100.7 FM. Cuídense, un abrazo. Chao. Gracias por escuchar En Tarima con Tamara Bejarano. Y recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en diferido a cualquier hora entrando a nuestra página de Facebook. Simplemente búscanos en Facebook bajo Más 100 FM y entra a nuestra sección de videos. Esto fue una producción de OpenSyn y Más 100.7 FM, tu estación con contenido comunitario para nuestra gente hispana de la Florida Central.